Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Pastrana González y el día de hoy les vamos a presentar el tema circuitos no lineales y su análisis. El equipo está conformado por Cortés Morales, Jennifer Guadalupe y Cimental Montero, Eduardo Leonel. Bien, para comenzar necesitamos saber qué es un circuito no lineal. Un circuito no lineal es aquel circuito conformado por un elemento o varios elementos no lineales, por ejemplo un diodo, un transistor o un inductor. También se le llama un circuito no lineal a aquel circuito en donde su nomenclatura está conformada por elementos tanto lineales como no lineales. Bien, por otra parte tenemos a los elementos no lineales. Intuitivamente podemos decir que un elemento es no lineal cuando no cumple esta proporcionalidad. En este caso, el diodo es un elemento no lineal. ¿Por qué es un elemento no lineal? Bueno, pues vamos a partir de la ecuación característica del diodo de Shockley, la cual es la aproximación o el modelo matemático más exacto para explicar el comportamiento de la corriente que fluye a través del diodo en función de su tensión, como lo habíamos visto anteriormente con la resistencia. En este caso, pues ya intervienen otras variables, las cuales por el momento pues vamos a dejar con un valor fijo, y para poder ver gráficamente cómo se comporta el diodo, pues les damos un valor a cada una de estas variables y podemos observar el comportamiento del diodo a partir de su gráfica. Bien, gráficamente, ¿qué podemos decir acerca del diodo? Que para voltajes menores a cero, es decir, voltajes negativos, e inclusive voltajes menores aproximadamente 0.5 volts, la corriente que va a haber en el diodo va a ser de cero, idealmente. Y posterior a esos 0.5, pues va a haber un cambio en su corriente, el cual pues en cierto intervalo va a mostrar cierta proporcionalidad, pero pues en toda la función o en todo el dominio pues no existe esta proporción, y por tanto es un elemento no lineal. Bueno, para comenzar el análisis del circuito no lineal hay varios conceptos que debemos conocer, y es cómo se comporta un circuito en serie, sus características, de qué nos habla la ley de tensiones de Kirchhoff y pues la ley de Ohm, la cual ya vimos anteriormente. ¿De qué nos habla la ley de voltajes de Kirchhoff? Bueno, nos habla que la sumatoria algebraica de las tensiones en un lazo nos debe dar igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión que hay aquí, más la tensión que hay acá, más la tensión que hay acá, nos debe dar igual a cero. Entonces, para aplicar esta ley de tensiones de Kirchhoff, nosotros tenemos que fijarnos en la polaridad que hay en cada elemento. Si nosotros comenzamos a sumar algebraicamente cada una de estas tensiones, pues observamos que entramos por el polo negativo, después llegamos al resistor, el cual entra por el polo positivo, y que a su vez también pasa por el diodo y que entra por el polo positivo. Por tanto, nosotros podemos representar esto como menos 3 volts más la tensión de la resistencia más la tensión del diodo. Posteriormente, nosotros podemos despejar o poder definir el voltaje de la resistencia en función de estos dos elementos, como lo hicimos en este caso. Ahora, ¿cuál es la característica de un circuito en serie? Pues que en este mismo circuito o en este mismo lazo va a fluir cierta corriente, pero esta corriente va a ser igual para cada uno de los elementos. Es decir, solamente tenemos una sola incógnita, es decir, no va a haber corrientes distintas, va a fluir la misma corriente de la misma magnitud. Entonces, ¿cómo va a estar dada esta corriente? Pues, como ya vimos, por la relación de proporcionalidad de la ley de Ohm, y va a ser directamente proporcional al voltaje que cae en el resistor sobre la resistencia. Sin embargo, nosotros ya definimos el voltaje del resistor como una relación de la tensión que hay en la entrada menos el voltaje del diodo. ¿Por qué nos interesa tener el voltaje del diodo como una de las incógnitas? Como ya vimos anteriormente en la ecuación de Shockley, el comportamiento del diodo está dado por el voltaje que hay en él y la corriente que fluye en él. Pero sabemos que la corriente que fluye en el circuito, es decir, la corriente que fluye en el diodo, va a ser la misma que fluye en la resistencia. Entonces, nosotros podemos tener una sola ecuación donde involucre esta misma corriente y que a su vez tenga el voltaje del diodo como una de sus incógnitas. Esto pues lo podemos representar de forma simplificada de esta forma. Analíticamente podemos ver que si se cumple esta ley de Ohm o esta relación voltaje, corriente y resistencia. Sabemos que las unidades que nos van a dar aquí van a ser amperes, y pues esto es simplemente una constante. Y pues también está dada en amperes. Y pues podemos de esta forma analizar dimensionalmente cualquier ecuación. Eso aplica para cualquier método, cualquier ecuación. Nosotros podemos verificar que dimensionalmente sea correcto. Bien, para no irme tanto en detalles de las partes que conforman la ecuación característica de Shockley, pues vamos a empezar a definir cada una de ellas y atribuirles un valor
Sí, bajo las circunstancias específicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver, ¿no? Vemos que la ID y subíndice D representa la corriente que fluye a través del diodo. Y SDT es la corriente de saturación que depende de la temperatura a la que esté el diodo, o la temperatura de juntura a la que esté el diodo. Bueno, esta vamos a definirle un valor, ¿sí? Que va a ser constante de 10 a la menos 12 amperes. Esto bajo la condición de que estamos a 20 grados. Más adelante vamos a ver de qué forma nos afecta tener esta condición. VD es el voltaje que cae en el diodo y N es el coeficiente de emisión dependiente del proceso de fabricación del diodo y que suele tomar valores de 1 a 2. Y VDT, es decir, el voltaje de tensión térmica de juntura, obviamente del diodo, toma un valor aproximado de 26 milivolts, igualmente a 20 grados Celsius, menos 1. Por tanto, nosotros también podemos hacer esta relación del voltaje despejando el voltaje de la ecuación de Shockley. Bueno, pues aquí ya lo hicimos directamente aplicando propiedades de los logaritmos y demás. Entonces, aplicándolo a nuestro ejemplo, obtenemos que la corriente, ya no hace falta poner ID, porque sabemos que la corriente que fluye en el diodo es la misma que fluye en todo el circuito. Entonces ya lo podemos generalizar a una sola I. Tenemos la parte constante, que es la corriente de saturación. Tenemos el voltaje del diodo, el cual es una de las incógnitas, y es por eso que anteriormente nosotros representamos la corriente que fluye a través del circuito en función del voltaje del diodo. Tenemos Euler, el número de Euler, y tenemos nuestro voltaje de juntura, ¿sí? Voltaje de tensión térmica de juntura. Bien, vamos con el planteamiento del problema resultante. Bueno, pues vamos a comenzar definiendo algunas condiciones físicas para empezar a utilizar nuestro método numérico, el cual va a ser el punto fijo multivariable en este caso. ¿Por qué definimos condiciones físicas y por qué no partimos de un vector solución de 0, 0? O sea, es decir, un voltaje de 0 volts y una corriente de 0 volts. Bueno, pues principalmente porque intuitivamente sabemos que el voltaje que cae en el diodo no es de 0 volts y ni la corriente que fluye a través del diodo y a través del circuito pues no es de 0 volts. Pero nosotros podemos hacer una aproximación física. ¿Qué condiciones vamos a tomar en cuenta? Bueno, normalmente en los circuitos el voltaje que cae en un circuito resistivo, normalmente la resistencia disipa el 80% de la energía que se le entrega. Es decir, que si nosotros tenemos 3 volts que nos entrega la fuente, pues el voltaje que cae en el resistor va a ser aproximadamente 2.4 volts. Esto nos deja por consecuencia que el voltaje va a ser de 0.6 volts. En cambio, en la corriente, pues solamente tenemos una condición, y es que la corriente máxima del circuito, que nos las va a dar la ley de Ohm, va a ser de 9 miliamperes. Para empezar por un valor no tan pequeño ni tan alto, es decir, un valor intermedio de 9 miliamperes, lo vamos a poner en 5 miliamperes. Y ya a partir de ahí nosotros podemos comenzar a utilizar nuestro método. El método punto fijo multivariable pues nos sirve para calcular o determinar una solución a un sistema de ecuaciones no lineales. Este método iterativo nos va a servir para resolver este sistema de ecuaciones en el cual solamente tenemos una ecuación no lineal, pero nada más basta una ecuación no lineal para poder utilizar este método. Sabemos que los métodos analíticos pues no nos van a servir, entonces recurrimos a el método iterativo o el método numérico. Para realizar las iteraciones de este método, tenemos que despejar una de las variables de la primera ecuación, es decir, en este caso despejamos la corriente, y en la ecuación número 2 tenemos que despejar la otra incógnita, es decir, despejamos el voltaje del diodo. Para comenzar a iterar vamos a utilizar el vector inicial propuesto por las condiciones físicas, el cual fue de 0.6 y de 5 por 10 a la menos 3 o 5 miliamperes. Por practicidad, pues voy a ponerlo de esta forma en notación científica. Entonces, nosotros tenemos la primera iteración, la cual vamos a sustituir el voltaje del diodo en la primera ecuación en la cual despejamos la corriente. Entonces, si nosotros sustituimos los 0.6 volts en la primera ecuación, nos sale que nuestra primera aproximación es de 0.007273 amperes. Recordemos que esta función sí es la de la corriente, y posteriormente hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con la otra variable. En la ecuación del voltaje del diodo sustituimos la corriente y obtenemos que la aproximación del voltaje es de 0.65326. Bueno, para calcular
¿Cuánto nos estamos desviando a lo mejor de la solución real? Pues vamos a utilizar la norma infinita y vamos a calcular la norma infinita para estar haciendo las iteraciones. Nos vamos a ayudar o nos vamos a apoyar de MATLAB para utilizar varias iteraciones, teniendo posibilidad de poner una tolerancia mucho más alta que si le hiciéramos a mano, lo cual sería un poco repetitivo y un poco más tardado. Por tanto, pues vamos a hacer uso de una herramienta computacional. En este caso, pues utilizamos una tolerancia de 10 a la menos 5, es decir, una tolerancia bastante alta, ¿no? Es decir, que la norma, ¿sí?, en el programa tiene que ser menor que la tolerancia, ¿sí?, para que se hagan las iteraciones. Es decir, que la norma o la desviación tiene que ser menor de 10 a la menos 15. Bueno, pues aquí simplemente nosotros colocamos nuestras funciones ya despejadas, ¿sí?, declaramos nuestra norma, en este caso va a ser la norma infinita, y pues declaramos que si el número de iteraciones sobrepasa las 30 iteraciones, pues no se habría alcanzado la convergencia, no se habría podido encontrar un vector solución a nuestro problema. Digo, afortunadamente nos quedó al primer arreglo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros también pudimos haber despejado en esta primera ecuación el voltaje del diodo y acá pudimos haber despejado la corriente. Pero vimos que al momento de hacer esto, nuestro método iterativo no convergía, entonces pues es cuestión de prueba y error. Bueno, pues observamos que finalmente nos dio una aproximación de 0.601188 en el voltaje, una corriente de 0.007269 o 7 miliamperes, y pues sabemos que la norma se cumplió si fue menor a 10 a la menos 15. Bien, entonces para poder comprobar esto, para saber cuánto fue el error, si de la aproximación calculada a la real, pues nosotros graficamos nuestra función, sí, de la corriente de la ecuación característica del diodo y de nuestra primera ecuación encontrada de la relación que hay de la corriente en nuestro circuito. Entonces observamos que pues se acerca bastante. Aquí está el error calculado del voltaje y de la corriente. En el caso del voltaje, el calculado tuvo un error del 1.8%, el cual es muy bajo. Y en cuanto a la corriente, pues tuvo aún más precisión, con un error del 0.4382%. También nos dimos a la libertad de implementar este circuito en un simulador eléctrico, en este caso fue Multisim, y pues hicimos las mediciones de lo que sería un caso, entre comillas, real, porque el Multisim también maneja como este porcentaje de error en los elementos, pero pues vemos que nos acercamos bastante, ¿sí?, a los valores calculados. Y bueno, aquí está el error relativo del resultado del método. En este caso, pues sí fue un poquito más alto, fue el del 5.8% en el caso del voltaje y del 1.522 en el caso de la corriente. También nos dimos a la libertad de implementar esto físicamente. Sin embargo, aquí tuvimos un error, sí, todavía más alto respecto a las mediciones. El calculado pues fue de 0.601188. En este caso pues nos dio un voltaje de 0.687. Sí se desvía bastante del valor calculado. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hay errores que no podemos tener en nuestro control, ¿no? Aquí pues traté de utilizar el resistor que fuera más exacto. Sí, hay un error del 0%. La fuente, configurarla que fuera lo más exacto posible, un error del 0.33. Sin embargo, variables como la temperatura o las mismas mediciones del multímetro hace que estas mismas mediciones pues varíen bastante más. Cabe también mencionar pues que para la medición de la corriente pues tuve algunos problemas, por tanto no pude medir exactamente la corriente. Bueno, las conclusiones yo las desglosé en varios puntos, y es que los métodos numéricos sirven como herramienta esencial cuando los métodos analíticos no funcionan, no podemos aplicarlos directamente. También que cuando aplicamos, en este caso, métodos numéricos para problemas físicos en el que intervienen demasiadas variables, pues puede incrementar este error. Definitivamente va a incrementar el error. También que si nosotros queremos trabajar, nuestro objetivo es trabajar bajo tolerancias bastante bajas o poco flexibles, pues estos métodos numéricos van a tener este porcentaje de error, el cual nos puede generar un poco de... Pues sí, o sea, no nos va a servir para la tarea si es un trabajo en el que involucra precisiones pues muy altas, ¿no? También está esta parte de la adaptabilidad de los métodos numéricos a una infinidad de problemas que podemos aplicar. En este caso pues lo hicimos en un circuito eléctrico, pero fácilmente también se puede aplicar a tópicos como la economía, la sociología. Y pues eso es como la parte o la ventaja de los métodos numéricos. Pues bueno, eso fue todo lo que concluimos, y pues espero les haya gustado, les haya despertado alguna inquietud.
Aquí están las bibliografías, todas las fuentes de las cuales nos basamos y de las cuales nos fundamentamos para generar esta exposición. Y pues bueno, muchísimas gracias.